Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué fue constituida y fue instituida por el Señor Jesucristo? ¿Qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión. Hemos estado viendo los fundamentos que debemos de tomar en cuenta, hermanos, para deshacer las distorsiones de las cuales hemos hablado con anterioridad. Y ahora nos toca tratar el tema del tercer fundamento, perdón, que es necesario que nosotros consideremos para, hermanos, revertir el efecto de estas distorsiones. Vimos, hermanos, algunos de ellos, hemos visto dos. Este es el tercero y en la siguiente pauta estaremos viendo, hermanos, la manera en que debemos de reaccionar hacia este fundamento o respecto a Dios, ¿verdad? En este fundamento. El tercero es el Dios que busca la restauración y la reconciliación. Para ello voy a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, no sé, nos hemos perdido muchas veces en las iglesias, en muchas cosas. Nos perdemos en la religión, en la liturgia, nos perdemos en la manera en que se alaba, la mecánica de una reunión, de un culto, cuando hemos olvidado ciertamente, hermanos, que el propósito por el cual Dios instituyó a la iglesia es precisamente el de la restauración. He sabido de tiempo atrás, y aún hasta la fecha sucede esto, de iglesias donde no se permite que entre gente, y en particular damas, estoy hablando de las damas, que no entren al templo si es que vienen en pantalones o vienen de una manera equivocada. Estoy hablando de gente que no conoce al Señor y que ha ido a visitar al templo. Yo tampoco no estoy de acuerdo en que el pastor se ponga a la puerta y a las hermanas de la iglesia les diga: hermana, ya hay una faldita para que usted se la ponga. Y yo creo que sí debería de hablar el pastor, por cierto, con su esposa ahí acompañado, y decirle, hablar con tal o cual hermana, y si ella es casada y trae su esposo ahí al templo, hablar los cuatro y decirle: ¿saben qué, hermanos? Esto es lo que está pasando y nos gustaría... Claro, todo con fundamento bíblico, si es que creemos que esto es correcto, ¿no? No me he detenido a hablar de eso. El punto es que muchas veces nos hemos metido en detalles tan que nos desvían. No digo que no sea importante, es muy importante, hermanos. Pero yo creo que como pastores debemos de confiar que si hemos enseñado la palabra de Dios y estamos orando por la iglesia, entonces creemos firmemente que se producirá el cambio que se tiene que producir en la vida de las hermanas y de los hermanos. Pero volviendo al punto principal, ¿cuál es el propósito de una iglesia? Fíjese lo que dice aquí: nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. El propósito de Dios siempre ha querido poner las cosas en cuanto al hombre y su relación como cuando eran en el huerto del Edén. ¿Se acuerda usted? ¿Ha leído el libro de Génesis donde dice la Biblia que Adán salía con Dios a caminar en lo fresco de la mañana? ¿Lo recuerda usted claramente? Definitivamente este es el propósito por el cual Dios, a través del Señor Jesucristo, instituyó la iglesia. Pero no podemos, hermanos, no podemos saltar ese punto tan importante que es el que la iglesia sirva como un punto de reconciliación, como un punto de restauración. A través de la iglesia, por eso el Señor permitió que se hiciesen muchas maravillas, señales y milagros y prodigios. ¿Lo recuerda? En Hechos capítulo 2, casi al final de este capítulo, en el versículo 42 al final, se nos relata cuál era el diario acontecer de la iglesia primitiva. Hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día sucede todo lo contrario, y es más, hermanos, denostan a la iglesia, se burlan de ella, hablan mal de ella, hablan mal de sus pastores, y esto no conviene al progreso de la obra de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas han pasado? Y todo porque, hermanos, una vez más, hemos sido culpables de no ser cuidadosos de la manera en que la gente debe de percibir a la iglesia. La iglesia es eso.
Nadie en su sano juicio dice, se para a la entrada de urgencias en algún hospital y dice, vaya, yo me largo de aquí porque aquí hay puro enfermo. Yo creo que si hay alguien que haga esto, entonces es un hipócrita. Realmente, eso es. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos. Y de hecho, por eso es que vienen al templo. Me recuerda también una película de hace tiempo, donde salía el actor Gabriel Byrne y una de las Fonda, es una dinastía de actores y actrices, Brigitte Fonda, donde la película se llama Asesina, y a ella la encuentran en la calle y la recogen con el propósito de entrenarla y de pulirla para ser una asesina. Fíjese, la iglesia debería de ser lo mismo. Debería de permitir que gente con un estado deplorable de su vida espiritual entre a ella para que sea transformada. Y no sea transformada por el ejemplo y el testimonio de la gente solamente. Debe de ser principalmente por la palabra de Dios, pero el testimonio de los cristianos coadyuva grandemente para que esto se lleve a cabo. Hermanos, esto es lo que urge que la iglesia entienda, que suceda. Que no estamos allí para criticar, o mejor dicho, permítame decirlo, porque este es otro asunto que está mal empleado. Fíjese que yo soy partidario de usar una palabra que hace mucho tiempo descubrí leyendo un diccionario. Lo está escuchando bien. Leo o leía diccionarios yo. Y una palabra de esas era critiquizar. La palabra critiquizar es caricaturizar, es mofarse de, es burlarse, es hacer, como luego decimos, leña del árbol caído de alguien. Eso es critiquizar, pero criticar es observar agudamente y dar, para dar una retroalimentación respecto de la imagen de una persona. Muchas veces critiquizamos y nos olvidamos que es necesaria la crítica, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. De eso es lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, como mirando en un espejo. Lo que hacemos al vernos en un espejo es ver cuáles son las imperfecciones. ¿Qué es lo que está mal en nuestro cabello? ¿Qué es lo que está mal en nuestros ojos? Igual en nuestra boca o incluso en nuestra nariz. Es lo mismo que debe de suceder en la iglesia. Porque el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y reconciliarse, hermanos, significa volver a tener una relación. Hermano, deseo que esto sea de utilidad y que mañana, por cierto, si es que lo ve ahorita en la noche y si no, hoy en la mañana, en el momento en que usted vaya al templo, lleve esto en su cabeza, lleve esto en su mente. La iglesia necesita ser un lugar de restauración, no de critiquización. Mi nombre es José Luis de León Yáñez, soy pastor de la Misión Bíblica Bautista del Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.